¿Te imaginas poder imprimir billetes de la nada y hacerte rico? Suena tentador, ¿verdad? A lo largo de la historia, algunos lo han intentado y casi lo lograron. Pero la falsificación no es solo una estafa común. Para algunos, fue un arte, una forma de desafiar el sistema, y en muchos casos, puso en jaque la economía mundial. Bienvenidos a Economía y Finanzas Sencillas, el lugar donde desentrañamos las curiosidades más fascinantes del mundo económico. Hoy os traemos un tema increíble: los 5 falsificadores de dinero más famosos de la historia. Estos personajes fueron capaces de burlar los sistemas financieros más avanzados de su tiempo, y sus historias son tan impresionantes que parecen sacadas de una película. Si alguna vez te has preguntado qué impacto puede tener una falsificación en la economía de un país, quédate con nosotros, porque estos casos no solo hicieron temblar a bancos, gobiernos y corporaciones, sino que también cambiaron la historia. Y quién sabe, tal vez después de ver este video, mires tu cartera de otra manera. Vamos con el primero. Vamos a comenzar con Frank Bourassa, uno de los falsificadores más ingeniosos de los últimos tiempos. Este canadiense logró falsificar la impresionante suma de $250 millones estadounidenses. Y lo más sorprendente de todo, casi se sale con la suya. Bourassa no era el típico falsificador. No se conformó con usar papel común y corriente. Estaba decidido a fabricar billetes que fueran prácticamente indetectables. ¿Cómo lo hizo? Se las arregló para obtener el mismo tipo de papel que usan los billetes oficiales y reprodujo detalles que incluso los expertos encontrarían difíciles de detectar. Su operación funcionó durante años, vendía grandes cantidades de billetes falsos a mafias y criminales de todo el mundo. Pero, como suele ocurrir, eventualmente cometió un error. En 2012, la policía finalmente lo atrapó. Aunque aquí viene lo más curioso. Hizo un trato con las autoridades y no pasó ni un día en la cárcel. Sí, has escuchado bien. A cambio de su libertad, Bourassa entregó lo que quedaba de sus billetes falsos y los equipos que utilizaba. Hoy en día su caso sigue siendo uno de los más famosos porque nos recuerda que, aunque el crimen no paga, algunos están dispuestos a llevarlo al límite para cambiar su destino. El siguiente caso es el de Emil y Adolf Baumann, 2 hermanos alemanes que se convirtieron en verdaderos maestros de la falsificación durante uno de los momentos más caóticos de la historia económica, la hiperinflación de la década de 1920 en Alemania. Imagina por un momento lo que significaba vivir en una Alemania devastada tras la Primera Guerra Mundial, con una inflación tan descontrolada que los precios cambiaban a cada hora. En este contexto, los hermanos Baumann vieron una oportunidad: aprovechar el caos económico para lanzar su propia operación de falsificación. Los Baumann no eran simples aficionados. Crearon billetes de marco alemán tan convincentes que incluso los bancos tuvieron dificultades para distinguirlos de los originales. Durante un tiempo, inundaron el mercado con sus falsificaciones, agravando aún más la crisis inflacionaria del país. Pero, como suele pasar en estas historias, el éxito de los Baumann fue efímero. Finalmente, las autoridades alemanas lograron desmantelar su red de falsificación, pero no sin que antes hubieran dejado una huella considerable en la economía del país. Su historia refleja cómo, en tiempos de crisis, las mentes más ingeniosas pueden ver una oportunidad, aunque sea a través de medios ilegales. Pasemos a uno de los casos más intrigantes de la falsificación moderna: Mark Hofmann. Su historia es fascinante porque combina la falsificación con un poco de misterio y un giro trágico. Hofmann era un experto en documentos históricos, especialmente en el ámbito de los escritos religiosos. A finales de la década de 1980, logró engañar a coleccionistas y eruditos con una serie de documentos falsos relacionados con la historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Sus falsificaciones eran tan elaboradas que parecían auténticas, y en algunos casos, incluso fueron aceptadas por expertos en el campo. Pero Hofmann no solo se limitaba a crear documentos, también ideó una serie de cartas de amor, cartas personales y otros escritos que atraían a coleccionistas y académicos. Se estima que ganó más de $1 millón vendiendo estos documentos falsos. La gente no podía resistirse a la tentación de poseer una parte de la historia, y Hofmann lo sabía. Sin embargo, el juego de Hofmann pronto dio un giro oscuro. En octubre de 1985, sus mentiras comenzaron a desmoronarse cuando, para cubrir sus huellas, provocó una serie de explosiones que resultaron en la muerte de 2 personas. Esto fue un punto de inflexión, ya que las investigaciones revelaron su red de engaños,
Fue arrestado y en 1987 se declaró culpable de asesinato y falsificación. La historia de Mark Hofmann es un recordatorio de cómo la avaricia puede llevar a decisiones desesperadas y destructivas. Su caso resuena en el mundo del coleccionismo y la falsificación, mostrando que a veces la búsqueda de lo que parece auténtico puede llevar a situaciones trágicas. Hofmann pasó años en prisión y aunque logró crear un legado como falsificador, también dejó tras de sí un rastro de desconfianza y tragedia en el mundo de la historia y el coleccionismo. El cuarto personaje en nuestra lista es uno de los falsificadores más audaces y con un plan que rozaba lo inimaginable. Victor Lustig, el hombre que no solo falsificó dinero, sino que también vendió la Torre Eiffel. Lustig era un estafador y falsificador nato, conocido por sus habilidades para engañar a las personas más astutas. A principios del siglo XX, tras la Primera Guerra Mundial, decidió que su próxima gran jugada sería la falsificación de billetes estadounidenses. Lo que hacía único a Lustig era su habilidad para crear máquinas que, según él, imprimían dinero real. Vendía estas máquinas de falsificar dinero por enormes sumas de dinero a personas que creían que estaban obteniendo un método infalible para enriquecerse. Pero claro, las máquinas solo imprimían unas pocas copias antes de dejar de funcionar, tiempo suficiente para que Lustig escapara. Mientras la gente descubría la estafa, él ya estaba en otra parte. Pero su carrera de falsificador no se limitó a estas máquinas. Lustig también trabajó con grandes cantidades de billetes falsos de alta calidad que circulaban en Europa y América. Su habilidad como falsificador solo era superada por su capacidad para crear estafas monumentales, como la vez que vendió la Torre Eiffel a un empresario creyendo que se iba a desmantelar para vender su metal. Finalmente, Lustig fue atrapado y pasó sus últimos días en prisión, pero su legado como uno de los estafadores más audaces y falsificadores más creativos de la historia permanece intacto. Terminamos con uno de los casos más impactantes y con implicaciones globales. Operación Bernhard, la mayor falsificación de dinero patrocinada por un gobierno en la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, el régimen nazi ideó un plan audaz para desestabilizar la economía del Reino Unido, inundar el país con libras esterlinas falsas. La idea era simple pero devastadora. Si podían imprimir suficientes billetes falsos y ponerlos en circulación, provocarían una inflación masiva que destruiría la economía británica. Para llevar a cabo esta operación, los nazis reunieron a un grupo de prisioneros altamente capacitados, la mayoría de ellos judíos, en el campo de concentración de Sachsenhausen. Entre ellos había expertos en grabado, impresión y falsificación, que trabajaron bajo condiciones terribles para producir billetes que eran prácticamente indistinguibles de los originales. El resultado fue impresionante. Los nazis produjeron millones de libras esterlinas falsificadas, y muchos de estos billetes llegaron a circular por Europa. Algunos incluso llegaron a los bancos británicos sin ser detectados, lo que habla del increíble nivel de detalle y precisión que lograron. Aunque la Operación Bernhard no logró su objetivo final de colapsar la economía británica, sigue siendo uno de los ejemplos más extremos de falsificación en la historia, no solo por su escala, sino también por las circunstancias en las que fue llevada a cabo. La historia de esta operación es un recordatorio de cómo, en tiempos de guerra, incluso el dinero puede convertirse en un arma. Y así concluimos nuestro recorrido por los mayores falsificadores de dinero de la historia. Desde los audaces planes de Victor Lustig hasta la intriga y el crimen de Mark Hofmann, hemos visto cómo la falsificación no solo es un delito, sino también un fenómeno que puede tener repercusiones enormes en la economía y la sociedad. La historia de estos falsificadores nos recuerda que, en un mundo donde el dinero juega un papel central, siempre hay quienes buscarán maneras de engañar al sistema. Pero, ¿qué lecciones podemos sacar de esto? Es crucial mantenernos informados y críticos sobre lo que nos rodea, porque la autenticidad y la confianza son valores que debemos preservar. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal Economía y Finanzas Sencillas, para más contenido interesante sobre finanzas y curiosidades económicas. Y nos encantaría conocer tu opinión. ¿Cuál de estos falsificadores te ha sorprendido más? ¿Conoces alguna otra historia de falsificación que deberíamos compartir? Déjanos tu comentario aquí abajo y hablemos al respecto. Gracias por acompañarnos y recuerda, la economía es fascinante y siempre hay algo nuevo que aprender. ¡Hasta la próxima!